¿Qué tal, compañeros de Apuro Peronismo? Acá un nuevo programa. Mi nombre es Guarimay, ya me conocen, y estoy con el compañero Agustín Garnica. La verdad es un placer estar con vos, compañero. Muchas gracias, compañero. Bueno, estamos con Martín Ayerbe, modelo argentino. Modelo argentino para el proyecto nacional. Me gustaría empezar esto aclarando y abriendo el debate de qué representa el modelo argentino. Bueno, es la fuerza de aplicación de una ideología definitiva para los argentinos, o de una teoría política definitiva, que busca en la unidad nacional encontrar aquellas ideas fuerza, aquellos órganos del Estado, aquellas instituciones y aquellas verdades fundantes del país para la conducción de gobierno, más allá de los partidos políticos, las preferencias ideológicas, porque busca determinar lo siguiente: siendo la Argentina un país marítimo con 6.500.000 kilómetros cuadrados de mar, con 2.800.000 kilómetros cuadrados de continente americano y 1 millón de continente antártico, ¿es necesario o no tener una marina mercante de bandera nacional? Entonces esto tiene que estar por fuera de la disputa partidaria. Si son radicales, conservadores, liberales, de izquierda o peronistas, bueno, esto tiene que ser superior a la idea, porque en base a la observación objetiva de la realidad nacional es donde nosotros tenemos que edificar un realismo político. Y dado que esta es la República Argentina, que ha expulsado en más de 7 oportunidades a los ingleses, que no han podido jamás conquistarnos, pueden asediarnos, pueden someternos a través de poderes indirectos, pero jamás han podido conquistar y someter al argentino, no lo han podido ni podrán convencerlo. Bueno, es necesario que nosotros establezcamos el sistema de defensa nacional, que no son solamente las Fuerzas Armadas en el ejercicio del arte de la guerra, sino las Fuerzas Armadas en la producción industrial de acero, en la producción de la industria química base para el desarrollo industrial, y no solamente en la ocupación territorial a través de las guarniciones militares, sino vinculadas a las industrias, a las explotaciones mineras y forestales que el país necesita. Entonces, en esta idea general del modelo argentino de defensa total, bueno, esta idea es superior a la cualquier ideología, porque dado que parte de la observación objetiva de la realidad, bueno, constituimos un realismo político y, por ser argentinos, un realismo heroico. Martín, una pregunta. Con respecto a los acuerdos de Madrid firmados por Carlos Saúl Menem, ¿qué posición tenés y llevarías alguna acción al respecto? Derogarlos, desconocerlos, porque son acuerdos espurios firmados a espaldas del pueblo argentino y constituyen el mayor acto del proceso de desmovilización de los argentinos. Exigen a la Argentina que, por realizar algún tipo de movimiento por tierra, mar o agua, notificar con 40 días de anticipación a la corona británica. Esto es humillante. Y no hay un solo integrante de las Fuerzas Armadas Nacionales, de los más de 130.000 efectivos que tenemos, que esté de acuerdo con acatar este tipo de órdenes. Por supuesto que dentro del comando, que constituye el orden de las Fuerzas Armadas, se respetan las decisiones del Poder Ejecutivo Nacional, pero la voluntad manifiesta del soldado argentino es desconocer los acuerdos de Madrid. Lo mismo que se ha hecho con el Instituto Nacional de Investigación y Estadística Pesquera, entregando toda la información de la biomasa del Atlántico Sur, del esfuerzo pesquero y de las especies que habitan. Del mismo modo, el Servicio de Hidrología Naval, que ha entregado toda la información recopilada durante décadas por el Estado argentino para beneficiar a Inglaterra como asiento en Malvinas sostenido por la emisión ilegal de licencias pesqueras. Esto hace que con una renta per cápita de más de $40.000 por mes, hace que una familia Kelper tipo, de 2 adultos y 2 niños, se hagan de $160.000 por año, por año, lo que indica de que viven sin laburar. Entonces el asiento en Malvinas le sale totalmente gratuito. A 18.000 kilómetros de distancia han encontrado la manera de que logísticamente no les cueste un esfuerzo demasiado grande. Sumado
a que a través de Aeropuertos Argentina 2000, que son los aeropuertos argentinos que se privatizaron en la década del 90 a través del plexo jurídico de dependencia que constituye la Ley 23696 de reforma del Estado, se mantiene el puente aéreo ilegal a Malvinas, a través de Eurnequian, hombre condecorado por la reina de Inglaterra. De igual modo, el puerto de Punta Loyola, por donde sale la descarga del mineral de carbón de Río Turbio, en la desembocadura del río Gallegos de Santa Cruz, donde comparte el muelle de inflamables junto con YPF, ese puerto está privatizado a favor de Eurnequian, el cual permite el amarre de buques ingleses a los cuales los abastece de alimentos, combustibles, agua potable y víveres para sostener el asiento de los Kelper en Malvinas. Esto está pasando hoy y hace 30 años sin solución de continuidad. Creo que somos de los pocos o de los únicos que decimos esto que está sucediendo, porque hay que tratar de no querer congraciarse y ganarse el favor de una falsa burguesía nacional que en realidad de nacional no tiene nada, sino que responde a los intereses de la corona británica y la OTAN. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desplazarla de los espacios nacionales que ha ocupado, que son los aeropuertos y los puertos argentinos. ¿Cómo va a estar en manos de testaferros de los ingleses que se disfrazan de empresarios nacionales? No, esto no corresponde. Entonces, junto a los acuerdos de Madrid y a la ley 23696 de reforma del Estado, que destruyó las empresas del Estado de Argentina, destruyó el ferrocarril argentino, desintegró la Argentina logísticamente, aislando a los pueblos. Bueno, es tiempo de dar final a esto, como así también al decreto 1398 del 92, que es el que pone a privatización las 27 empresas del área de defensa, las fábricas militares de acero como Altos Hornos Zapla y Somisa, que siempre fueron superavitarias y que son obras del ejército argentino, como así también astilleros y fábricas navales del Estado, con el cual nosotros fabricamos la marina mercante, pero también la marina de guerra, como el T-42 Santísima Trinidad, las 6 corbetas misilísticas MECO 140. Bueno, estas 27 empresas del área de defensa incluían también el complejo petroquímico argentino y las 14 fábricas militares que no producían solamente armamento, FAL, Cala, calibre argentino de largo alcance, CITER 155, tanque argentino mediano. Además de esto, como la fábrica militar de Río Tercero, producen el ácido sulfúrico y nítrico de mayor concentración y pureza que se fabrica en la Argentina. Lo mismo con el complejo petroquímico de Bahía Blanca. Lo mismo podemos decir de lo que fue la ECA, la fábrica de vainas y conductores eléctricos. Todo esto abastecía a la industria nacional, a toda la pequeña y mediana empresa argentina, e integraba las cadenas de valor con valor agregado nacional. Bueno, esto es lo que hay que derogar. De conocer Acuerdo de Madrid, derogar la 23696, el decreto 1398 que destruyó la producción para la defensa y la Ley de Protección de Inversiones Inglesas 24.184, que todos los políticos que hoy estamos en el mes de julio de 2024, los del oficialismo y los de la oposición también, que son los que dan quórum y le permiten a Milei aprobar las leyes que destruyen el Estado argentino y que debilitan la nación y que buscan someter al pueblo, son los que firmaron, aprobaron e impulsaron estas leyes de dependencia en la década del 90. Porque no son ningunas caras bonitas nuevas, son los mismos de siempre. Bueno, Martín, yo te quería preguntar, porque mencionaba a Madrid, y bueno, en este modelo argentino creo que es importante tener una identidad cultural. Y viste que hay mucho de que Argentina es un país de mierda, y quisiera pensar en el término de hispanismo. ¿Por qué reivindicamos la cultura hispánica frente... recibo muchos, he leído comentarios que decían ¿por qué reivindicás a la corona española? ¿Cuál es lo que nos une a esa cultura? Bueno, porque estamos reencontrándonos con nosotros mismos. Vos pensás que ustedes son un poco más jóvenes que yo, pero hemos sido envenenados los últimos 30 años por lo menos, un poco más también,
48. Desde el 24 de marzo del 76, los últimos 48 años hemos sido envenenados a través principalmente de la conducción del gorila de Romero, que es el hijo de otro gorila, tan gorila como él, que se hicieron en el 55 de la Cátedra de Historia de la Universidad de Buenos Aires y de la Sociología Nacional, que de nacional no tiene nada, sino que es pura sociología norteamericana, y de la Escuela de Frankfurt. Y con eso se envenena el pensamiento argentino, tratando de mutar la raíz, haciendo de cuenta de que la Argentina en realidad no tiene historia, no tiene raíz, no tiene pasado. Bueno, nosotros tenemos que observar en esta tarea de aprender, y aprender significa un proceso de hacer de aquello que es complejo simple y de aquello que es difícil clarificarlo, porque un proceso de clarificación y de sencillez es un proceso de síntesis, y es lo que más necesitamos porque la vida pasa. Entonces nos vamos poniendo viejos y necesitamos sintetizar, y en este caso nuestra identidad nacional, a través de la hispanidad, que no es meramente el lenguaje, sino que es un vector de civilización de la humanidad. Viaja la cultura de los griegos, su filosofía, el más grande filósofo de la humanidad, que es Aristóteles, que debería ser de enseñanza obligatoria en todos los niveles de estudio, desde la primaria a la secundaria, incluso desde el jardín de infantes se puede enseñar Aristóteles, porque la ética nicomaquea es accesible para los niños. Está tan bien escrito y es tan sencillo y tiene tanto amor implicado que llega a los niños. Nosotros lo hacemos con los niños nuestros, en nuestra familia. Y lo mismo que ocurre con el derecho de los romanos. Y nadie puede dar lo que no tiene, ni nadie puede quitar lo que no dio, pero también la concepción singular de la persona humana y la propiedad personal. El derecho de propiedad de tipo personal, que constituye la personalidad del hombre. Y el alma humana singular, que también es una idea romana, que se constituye en lo que nosotros llamamos el pueblo como catejón. En la encíclica de Saulo de Tarso, en la carta a los Tesalonicenses, que es un poco misteriosa y difícil de comprender. Muchos no la comprendemos, pero tenemos arqueguetas que nos guían, como Alberto Vuela, y nos van llevando a nosotros a la comprensión de cosas extremadamente misteriosas, pero entendemos que el pueblo como fortificación ante la aparición del anticristo. Esta idea del pueblo como catejón, de freno, de obstáculo a la manifestación del anticristo. Esta es la idea de la polis de las romanitas. Y nosotros a esto que agregamos, las cristianitas, que ya no es meramente la polis en el sentido de Estado y gobierno, sino el estado del alma y el espíritu del hombre. La filosofía de los griegos, el derecho romano y la fe de los cristianos. Eso es la hispanidad. Y eso es el peronismo en definitiva, porque el peronismo es un cristianismo criollo. Entonces, entendernos a nosotros mismos y comprender quiénes somos los argentinos nos hace observar que nosotros de allí venimos. Lo otro es lo anglosajón. Martín, sacándote un poco de esto y llevándote más para lo político, todavía está la ley de entidades financieras de Martínez II del 77, y algo que nos caracterizó en nuestra historia fue la nacionalización de la banca, sí, impulsada por Perón, y nuevamente después intentándolo hacer María Estela Martínez de sí, Perón. Y los depósitos bancarios, ¿qué postura tenés al respecto y qué medidas querés tomar? Desde Rosas. Desde Rosas. Desde Rosas, con la nacionalización de la banca del comercio exterior. La banca estaba en manos de los ingleses y el comercio exterior, la aduana también. Entonces el antecedente más lejano que podemos tener los argentinos es, hace 150 años nosotros ya decidimos nacionalizar la banca del comercio exterior. Por eso cuando nosotros planteamos el modelo argentino para el proyecto nacional, ¿qué estamos diciendo? Que hagamos aquellas cosas que los argentinos ya hemos hecho bien. Y que esto tiene que ser superior a la ideología. Porque hay 150 años de tradición argentina de que se entiende que es totalmente injusto un régimen actual de usura en el cual la masa salarial de los trabajadores argentinos en manos de la banca extranjera y la tasa de ganancia, la rentabilidad del empresario argentino en manos de la banca extranjera, se utiliza
para que la banca extranjera le preste dinero al Banco Central Argentino para sostener esta timba financiera del ELIC, LEVAC, contado con liqui, que son inventos no solamente de este gobierno, sino que vienen de larga data. Entonces, en este sentido, ¿esto qué hace? Bueno, quita ese poder de inversión nacional, y lo pone al servicio de la usura. Hoy el 25% de la masa monetaria, del dinero, contado el circulante más los pases, los bonos y demás, en el 25% vivimos todos nosotros, los que somos de la producción industrial, la producción agropecuaria, la logística y el comercio. Pero el 75% del dinero, de lo que sería la representación del valor, de lo real, está en manos de los bancos. Es todo timba financiera. Entonces lo que hay que cortar. Hay que hacerse de ese ahorro nacionalizando los depósitos bancarios para volcar todo a la inversión nacional. Porque los trabajadores no tenemos crédito y los que nacimos después de Perón vamos a morir alquilando. Y esto no se arregla con políticas contracíclicas y ese tipo de estupideces con las cuales nos han hecho perder todo este tiempo, los últimos 48 años, sino que esto se resuelve con un proceso de difusión de la propiedad, como hizo Perón en la década del 40. El proceso de difusión de la propiedad es hacer a todos los argentinos propietarios. El trabajador tiene que tener su hogar, pero también su pequeño taller en su casa. Porque es de argentinos eso. No tiene que ver con el dinero o con la propiedad privada en términos de debate ideológico o jurídico. No, tiene que ver con el orden natural de las cosas. Nosotros necesitamos un hogar con un terreno donde tengamos árboles, donde tengamos frutales y donde además tengamos un taller donde tener nuestras cosas, para no vivir en una mugre permanente en la casa donde está todo mezclado y tenemos problemas con nuestras mujeres porque entre la ropa sucia llena de grasa y las cajas de herramientas se genera rozamiento porque la mujer argentina es ama y señora de su hogar y no le gusta que lleguemos los roñosos que venimos del taller a romper el orden de limpieza de la casa, viejo. Entonces, esto es natural, hay que ver las cosas de esta manera. Si no, todo es una discusión política de los políticos. Y el otro campo a desarrollar es justamente la propiedad rural. Nosotros logramos en la década del 40, con el gobierno de Juan Perón, entregar más de 1,5 millones de hectáreas a los pequeños y medianos productores, a los chacareros, a los crianceros, a los quinteros. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay que terminar con esta estupidez de la socialdemocracia norteamericana, que es las retenciones, que son de Onganía, no son de Perón. Y son de los hijos de Frondizi, que son los que vienen gobernando. Lo que hay que hacer es nacionalizar el comercio exterior mediante la marina mercante y a través de la renta comercial. Hoy la Argentina obtiene más de 90.000 millones de dólares por exportaciones. Estamos cerca de 100.000 millones de dólares. Nadie hace un negocio por menos del 5% de comisión. Más del 35% se considera que ya es usurario. Bueno, hay un número en el medio. Pongamos que ese número es el 30% de la renta comercial que se apoderan las multinacionales del comercio exterior por el intercambio. Y por importación es lo mismo. Si la Argentina importa 90, 100.000 millones de dólares al año también. Esto quiere decir que nosotros tendríamos que hacernos de una masa no inferior a 30.000 millones de dólares por el intercambio comercial, teniendo una marina mercante propia. Con eso alcanzaría para suplantar los recursos que se obtienen por retenciones y no cobrarle nunca más retenciones a la producción agropecuaria. Porque los gobiernos que vienen llevando adelante la conducción de la Argentina se asociaron a las multinacionales en contra de la producción nacional. La multinacional se queda con un 30%, un 33%. El gobierno se queda con un 33%. ¿Para qué? Para pagar planes sociales. Malísimo. Y el productor tiene que vivir en el otro tercio. Entonces esto es totalmente inconducente. Por eso que se ha dado en este tiempo, se ha dado la mayor concentración en el siglo XXI, del 2000
hasta el día de la fecha, estos últimos 25 años, se dio el proceso de concentración más extraordinario de la tierra que se haya dado en toda la historia del país. Entonces esto no puede seguir en este estado de situación, porque el pequeño y mediano productor hoy no puede hacer un negocio de escala bajo el régimen de la siembra directa, con una semilla extranjera, un herbicida extranjero y un fertilizante extranjero. Entonces el que tiene menos de 1000 hectáreas le conviene alquilar, arrendar el campo. Es el régimen de arrendamiento dominado por las multinacionales. Porque para hacer negocios de escala, lo conveniente son las grandes extensiones del desierto verde de la soja. Porque hoy la tarea de siembra y de cosecha la realizan los contratistas. No es más el mundo como era antes del chacarero con su tractor. Entonces, tenemos que observar este cambio que se ha dado, en donde nosotros necesitamos ir a un proceso de capitalización y una transformación en la cual hoy estamos con 50 millones de toneladas de soja, 60 millones de toneladas de maíz, 20 millones de toneladas de trigo, bueno, más el girasol, el lino, la alfalfa y demás, estamos llegando a los 160 millones de toneladas. Ahora, nosotros hemos degradado nuestras tareas, nuestras labores rurales, nuestro conocimiento, nuestras capacidades nacionales, que está en los hombres de nuestra tierra, porque se ha impuesto un modelo extranjero que solamente se dedica al poroto, y se ha primarizado la economía, y además, por el deterioro de los precios del intercambio, se va a achicar cada día más el margen, y tiene esto como objetivo que oligarcas como Elstein, que no son argentinos, que juran lealtad a otra bandera y que responden a otros intereses que no son los nacionales, sean los que hoy dominan más de 1 millón de hectáreas en el país. Por eso quiero señalar que el proceso de capitalización que hay que realizar significa que el chacarero argentino pueda volver a comprar la tierra como ya se hizo. Y esto se hace nacionalizando el comercio exterior y aumentando la capacidad de bodega. En la medida que sube la bodega nacional de carga, baja las retenciones. Pero tiene que haber un acuerdo nacional para esto. Si nosotros vamos a aumentar la capacidad de bodega de la Marina Mercante, acordamos que bajamos las retenciones. Porque la Marina Mercante es para todos los argentinos. No es solamente para los marineros o para los trabajadores de los astilleros que fabrican los barcos. Es para todos los argentinos. Entonces, esto se convierte en un instrumento de dominio de las actividades que permiten que la Argentina no solamente defienda los precios de la producción, sino que además de apoderarse de la renta comercial para capitalizar al pueblo argentino, permita tener dominio de las relaciones internacionales. Porque hoy la Argentina no se vincula con nadie, todo está intermediado por la multinacional. Entonces nosotros tenemos que tener relaciones internacionales verdaderas, directas, sin intermediarios, que significa comprar y vender con las naciones para acordar en el tiempo la provisión. ¿Y eso qué genera? Unidad. Y si nosotros dijéramos, hoy que se cerró el mercado de limones en Rusia, en Ucrania y en Estados Unidos, y hay 20.000 hectáreas en Tucumán que se van a pudrir, si tuviéramos marina mercante, podríamos tomar esa producción y comerciarla con todos nuestros hermanos de Iberoamérica. Entonces fíjense ustedes lo importante que tendrían las relaciones para la unidad iberoamericana y en la preferencia por nosotros mismos también hacer puerto en España y Portugal para volver a poner de pie la hispanidad. Esta hispanidad que vos decís, voy a tomar con los barcos que llenó a nuestra tierra de principios y valores, de la doctrina social. ¿Por qué crees que ahora, en este tiempo, se hace una revisión y una crítica constante de esta relación que tiene el hombre y se trata de despojar haciéndolo solamente una mera mercancía, un individuo alejado de Dios? Porque es el plan de Inglaterra, es el plan del materialismo contractualista, utilitarista, nominalista y ateo del inglés, que es vaciarnos de espíritu para someter nuestra alma y convertirnos en ganado, que son los planes que tiene
el inglés, junto con Estados Unidos, que son nuestros enemigos de siempre, y hay que determinar claramente, porque todo argentino, y los peronistas no pueden hacerse los distraídos con esto, es deber de todo argentino determinar quiénes son los enemigos y quiénes son los amigos. Esto es elemental en la política nacional. No es solamente la política nacional, aquellas cosas domésticas. Por eso Perón decía, la única que importa es la política internacional. Bueno, pero la política internacional desde nosotros mismos, desde la preferencia por nosotros mismos, desde el orden vertical de los valores, desde el valor de la palabra empeñada, desde la gauchada, porque esas son las 4 virtudes cardinales del alma gaucha. Allí está. ¿Y eso dónde está? En un continente, en una psicorregión, que es la hispanidad. Donde nosotros estemos en México, en Perú, en Brasil, en Venezuela, en Colombia, en Chile o en Argentina, nos sentimos que estamos en casa. Porque hay un arquetipo común a todos nosotros, que en México se llama charro. En Venezuela y Colombia se llaman llaneros. Yo los he conocido, he vivido con ellos, he estado y he visto. Y he compartido la vida cotidiana. En el sur de Brasil se llaman gaúchos, huasos en Chile, montubios en Ecuador. Y aquí en la Argentina se llaman gauchos. Pero eso es una figura arquetípica que es superior al trabajo rural implicado en los quehaceres de esos arquetipos. Entonces, recuperar nuestra alma gaucha significa no solamente recuperar artes y oficios criollos, cosa que debemos hacer, porque no puede ser que el problema que tenemos de alineación radica en que los padres jóvenes argentinos no pueden enseñarle a los hijos, a los niños, nuestras cosas de tradición, nuestras artes y nuestros oficios criollos, nuestra filosofía, porque no la conocen. Entonces no se puede enseñar lo que no se conoce. Por eso es un deber y una tarea nuestra, de nuestra generación, realizarlo. Hay que saber cómo carnear un animal. No se puede pensar desde las ciudades que el campo es ese lugar horrible donde los pollos caminan crudos. Hay que saber carnear un animal, hay que saber hacer el fuego sin dañar la naturaleza. Hay que aprender a nadar. La escuela argentina tiene que tener natatorios, los niños deben aprender a nadar, con los ríos, los lagos que tenemos y el mar que tenemos. Deberíamos ser una nación de nadadores. Entonces, en este sentido, recuperar aquel sentido útil y práctico de la vida, pero que además nos vincula desde el trabajo con la cultura nacional, porque cultura viene de cultivo, y el hombre extrae la cultura, extrae el arte de la naturaleza. Así realiza su paso por el mundo. Y cultura es todo. Puede ser desde el escultor con un cincel, tallando la piedra, el mármol. Puede ser el tornero, como es mi caso, haciendo una pieza de uso mecánico desde un fierro bruto. Puede ser también la madre que con su manualidad le enseña a comer con el tenedor a un niño. Todo eso es la manifestación del ser que es la cultura. Entonces, nosotros estar bien sumergidos en nuestra cultura, bien fundidos en nuestra alma gaucha, significa también recuperar artes y oficios de argentinos. Que claro, en un régimen capitalista inglés parece que estas cosas no tienen valor porque no se gana dinero. Pero poder aprender a cultivar una pequeña huerta, por pequeña que sea, poder saber criar animales, poder saber carnear, aprender a cazar. Bueno, tener despliegue sobre el territorio nacional. Tener despliegue sobre el territorio nacional. Bueno, eso es muy importante. Y además, fíjense ustedes, hoy se puede ver con las bajas temperaturas que está habiendo en nuestra patria, que en el sur de la Argentina, en la Patagonia Austral, en lugares al sur del sur, como Rospentec, al sur del Turbio, una guarnición militar
que además de custodiar la frontera, custodia el yacimiento carbonífero fiscal Río Turbio, donde hay 500 años de carbón por delante al ritmo de extracción de la década del 50 con Perón de 1 millón de toneladas al año. Allí están los más bravos del bravo ejército argentino. Y allí y en otros lugares de la Patagonia, esos soldados de la patria, además de custodiar la frontera, y muy temprano, 4:30 de la mañana, antes de que despunte el sol, ya están realizando maniobras en la oscuridad. Esos hombres están, con sus vehículos, abriendo los senderos para ayudar a los crianceros argentinos a que saquen los animales y no se les mueran congelados. Porque es tanto el frío que se ha visto cómo las ovejas quedan pegadas a la tierra y se le arranca la lana cuando las tratan de levantar, y cómo se han congelado hasta los pájaros. Entonces, que el ejército argentino no solamente está con sus fusiles haciendo patria, está con sus vehículos abriendo los senderos para ayudar a los crianceros argentinos, a otros argentinos que trabajan como nosotros, y que están haciendo patria en la transhumancia del ganado. Entonces, este es el orden de unidad nacional, la unión de pueblo y ejército, hace a los argentinos invencibles, unidos o dominados. Muchas gracias, Martín. Estamos llegando al tiempo final. Te agradezco, Agus, la verdad. Por favor, compañero. Muchas gracias. Espero que se repita. Lo mismo para vos, Martín. Siempre tenés las puertas abiertas. Y bueno, un honor que nos acompañes. Espero que te vaya muy bien en este proyecto de difundir el modelo nacional. Bueno, yo les agradezco mucho, muchachos. La próxima vez que venga vamos a hablar de la taba, de este arte criollo que, como dijo Macedonio Fernández, los criollos inventaron 2 cosas sin copiar, la taba y el tango. Así que la próxima podemos hablar de taba y de tango, y les traje un obsequio. Uno les traje porque no tenía para traerle 2 o 3, pero les traje este obsequio. Esto es Virtudes contra Deberes de Alberto Huela, el más grande filósofo de los argentinos. Ahí debe salir, ¿no? Esto es Virtudes contra Deberes, del más grande filósofo de los argentinos. Esto es muy importante porque van a encontrar que a la ética de los deberes de Immanuel Kant hay algo superior, que es la ética de las virtudes, que es lo que nosotros debemos inculcar en los hombres del movimiento nacional. Porque si los hombres del movimiento nacional son hombres que inculcan virtud en su ser, van a ser grandes conductores políticos, y este es el deseo que tenemos para con ustedes como militantes del movimiento nacional. Así que, con todo el corazón, muchas gracias, muchísimas Martín. gracias. Se los obsequio para que lo puedan compartir. Muchas gracias. ¿Estamos? Bueno, nos vemos en el próximo programa, compañeros. Gracias por estar. Y bueno.